amenaza directa de Donald Trump contra los BRICS. Los atacaremos muy duro, vociferó el presidente de los Estados Unidos. La guerra global en curso ya aparece evidente, visible, clara como el agua para cualquiera. Por el momento, sus protagonistas, Estados Unidos y sus secuaces, de un lado, y las potencias emergentes del mundo unipolar, por el otro, por el momento no colisionan de manera directa, sino a través de intermediarios, a través de guerras proxy. Ucrania, los países en Ucrania, en los países de Medio Oriente, en los países del Sahel, en los países de Asia Central. Sin embargo, la colisión directa, el enfrentamiento directo representa tan solo una cuestión de tiempo. Para Trump no aparecen dudas sobre la inevitabilidad de esta guerra y ya comenzó con las amenazas de ataques directos contra los países del grupo BRICS. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el último episodio de la guerra global en curso con estas amenazas, como así también vamos a presentar los ataques, los últimos ataques de la ofensiva rusa de verano en Ucrania y finalmente los ataques de Israel en Siria. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 256 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo, por primera vez en alta definición, en un experimento en esta transmisión 1080. La definición de esta transmisión, si nos acompaña la conexión, a partir de ahora comenzaremos a presentar todas nuestras transmisiones así en alta definición. Recuerden, por favor, acompañarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de los comentarios, las membresías y, por qué no, a través de PayPal también. Demoledores, demoledoras, la guerra global en curso presenta un nuevo episodio, todavía sin el inicio de un enfrentamiento directo entre la potencia hegemónica en decadencia, Estados Unidos, en una lucha a todo o nada por el mantenimiento de su decadente supremacía, contra los poderes emergentes, la China, la India, Rusia, Brasil, Sudáfrica y otras potencias del sur global. En esta oportunidad, Trump directamente despachó amenazas abiertas el día de hoy en la Casa Blanca. Aquí las imágenes directas de lo sucedido con subtítulos en castellano. Atención. Breaking news. Genius Act provides banks, businesses, and financial institutions a framework for issuing crypto assets backed one for one with real U.S. dollars, treasury bills, and other cash equivalents. En el día de hoy vamos a presentar esto un poquito más lento porque está presentando todo tremendamente rápido Donald Trump. En el día de hoy en la Casa Blanca, Donald Trump presentaba la Genius Act o el proyecto de ley Genius, genio, un proyecto de ley para la regulación de las stablecoins. Así llaman en la jerga de las criptomonedas a las monedas, a las criptomonedas estables, stablecoins, así las llaman, criptomonedas con un respaldo en un activo real, como por ejemplo en este caso, en el caso propuesto por este proyecto de Donald Trump hoy en la Casa Blanca, el propio dólar. Y por eso el foco de Donald Trump en precisamente el dólar
Ahora sí, un poquito más. Ahora sí. Así comenzaba entonces, un poquito rápido la forma de hablar de Trump. GENIUS Act provides banks, businesses, and financial institutions a framework for issuing crypto assets backed one for one with real US dollars, treasury bills, and other cash equivalents. Is really strengthening the dollar and giving the dollar great prominence. And, you know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast. But BRICS is, they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar and the standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. And they had a meeting. Vamos a no recortar, mal ahí la traducción. Vamos a establecer por ahí, quizás un poquito mejor, ahí. Vamos a establecer tarifas del 10%, tarifas o aranceles, mejor dicho, a todos los países del BRICS. Esa es la traducción correcta. The following day, and almost nobody showed up. They said, leave me alone. No, we're not going to let the dollar slide. Al día siguiente realizo la traducción yo por los errores en los subtítulos. Al día siguiente de nuestro anuncio, los países de los BRICS llamaron a una reunión y todos dijeron, no, vamos a retroceder, todos tenemos miedo. De hecho, no querían siquiera participar en esta reunión. Y atención ahora, la reflexión sobre el dólar. If we have a smart president, you're never going to let the dollar slide. If you have a dummy, that could happen, like the last one. Si tenemos un presidente inteligente, no dejaremos caer al dólar. Si tenemos a un estúpido o a un maniquí como el anterior, sí, conmigo no lo lograrán. All right, there you heard the US President Donald Trump calling BRICS a small group, a little. Los atacaremos si eso fuera necesario. Esas las palabras del día de hoy de el propio Donald Trump. La amenaza directa frente a la posibilidad de la supremacía de los BRICS frente al dólar. Un segundo, demoledores, voy a presentar de otra fuente las palabras completas de Donald Trump. Este video evidentemente no las presenta. Por aquí, esto ya listo. Un segundito. Bueno, como siempre en las transmisiones en vivo, desaparecen las cosas en el momento justo. Ahora sí, aquí. Lo presentamos porque todavía ¿no? Ahora sí. Las cosas del vivo por aquí, ahora sí. Bien, atención a partir de ahora, ¿sí? Is really strengthening the dollar and giving the dollar great prominence. And, you know, you have this little group called BRICS. A partir de fading ahora. out fast. But BRICS is, they wanted to No try and take over los the ladrillos, dollar, the sino los dominance of BRICS. the dollar. Simplemente ladrillos, la misma palabra para BRICS, pero este grupo, no de los ladrillos, sino de los TRIPS, querían tratar de apoderarse del dólar, del dominio del dólar. The standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. And they had a meeting the following day, and almost nobody showed up. They said, leave me alone. They didn't want to be tariffed, did they, Howard? So it's amazing. No, we're not going to let the dollar slide. If we have a smart president, you're never going to let the dollar slide. If you have a dummy, that could happen. Like the last one, if you ever asked him about the dollar sliding, he would have no idea. But we can't let that ever happen again. Consumers, vendors, and people all over the world will then be able to use those stable coins for ultra low cost transactions that are cleared and settled in a matter of seconds rather than weeks and months.
And it's really an amazing thing. And with the privacy, flexibility, and decentralization of cash, this revolution has... Esto sobre este proyecto de ley Genio para las monedas, para las criptomonedas estables, y ahora de nuevo sobre el dólar como soporte de estas monedas y la batalla total de Estados Unidos para el mantenimiento del dólar como patrón único de riqueza, como moneda de reserva frente al ascenso de los BRICS. Atención. The potential to supercharge American economic growth and empower billions of people to save and transfer in U.S. dollars. It's really all backed by the dollars. It's really a great thing. And a lot of, we had a lot of Democrat support. I have to tell you that. I was shocked anytime you get one but we had a tremendous amount of Democrat support, which we appreciate, and which just shows you that you're doing the right thing. This will increase demand for U.S. Treasuries, lower interest rates, and secure the dollar's status as the world's reserve currency for generations to come. The reserve currency is so important. If we lost that would be like losing a world war. Si perdiéramos eso, el dólar como moneda de reserva, sería como perder una guerra mundial. We can never let anyone play games with us, and that's why when I heard about this group from BRICS, 6 countries. Cuando escuché sobre este grupo, no de ladrillos, sino de los BRICS, una vez más, BRICS en inglés, la traducción literal ladrillos, pero en realidad hay mal traducido. Cuando escuché sobre este grupo de los BRICS, basically, I hit them very, very hard. Cuando escuché sobre este grupo, básicamente 6 países, en realidad originalmente 5, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los golpeé muy, muy fuerte. And if they ever really form in a meaningful way, it will end very quickly. I will tell you for them. They won't be gone very long. I don't think they'll even. Si alguna vez se consolidan, no van a durar mucho. Se van a ir por mucho, van a desaparecer por mucho tiempo. They're virtually afraid to meet. I also remain fully committed to my pledge never to allow the creation of a central bank digital currency in America. It won't happen. Clarita la amenaza de Trump al respecto, ¿sí? La permanencia, la continuidad del dólar como moneda de reserva determina la continuidad de la hegemonía estadounidense. Si alguna vez desaparecen el dólar como moneda de reserva y de referencia, eso para nosotros connotaría la pérdida de una guerra mundial. Representaría lo mismo que una derrota en la guerra mundial. Por ende, si alguna vez los BRICS materializan, efectivamente, por cierto, ya materializaron hace tiempo, pero él lo presenta como una cosa verdaderamente novedosa y ni siquiera verdaderamente consolidada, pero según las palabras de Trump, si alguna vez materializan, entonces vamos a realizar un ataque muy fuerte contra ellos. Estas sus palabras textuales. Mientras tanto, en el marco de esta guerra global, el día de ayer, lo siguiente, un nuevo ataque de Rusia por el aire contra Ucrania en la denominada ofensiva de verano de Rusia, por cierto, anticipada aquí, con 379 ataques, entre ellos 344 drones, 12 misiles Iskander, 8 misiles Iskander-K de crucero, 15 misiles Z-101, 7 misiles adicionales de crucero. Bueno, una vez más, un ataque de saturación en imágenes, los objetivos, básicamente 3, Odessa en el sur, Poltava en la zona este, a la derecha, y Zitomir, ¿sí? Cuando presentamos aquí, más de una semana atrás, 2 semanas atrás, el inicio de una ofensiva de verano
secreta, la presentábamos como una ofensiva híbrida por aire, con estos ataques masivos. Desde hace prácticamente 2 semanas, los rusos machacan todos los días con alrededor de 300, 400, 500 drones diarios, a veces incluso picos de 750 ataques con drones y algunos misiles también, pero mayormente drones, mientras a la vez realizan avances por tierra cada vez más importantes hacia, por un lado, Pokrovsk, uno de los nudos logísticos de la defensa ucraniana en el Donetsk, en la provincia de Donetsk, y por otro lado también con avances desde el oeste hacia el este en dirección a Zaporizhia. Ofensiva híbrida, aire y tierra, ofensiva secreta, no la presentaron formalmente en ningún lado. Deberíamos haberla caracterizado también como una ofensiva focalizada. ¿Por qué? Porque en estos ataques, y aquí una vez más el mapa, cotidianos, ¿sí? Rusia no realiza ataques sobre todo el territorio ucraniano, sino que cada noche determina 1, 2 o como máximo 3 objetivos y acomete contra esos objetivos de manera masiva para generar en estas zonas la saturación de las defensas antiaéreas. Por eso, en estos 3 objetivos, la mayor cantidad de drones, lo voy a presentar mejor en el mapa con mayor claridad. Por aquí, atención al mapa. Bien. Sí, me ayuda esto por aquí. Ahora sí. Bien. Varios fuegos aquí. Sin embargo, los objetivos básicos, principalmente 3. Odessa, aquí ahora vamos a presentar las imágenes. Aquí, Zitomir y Poltava. Los fuegos, estas explosiones registradas en este mapa, en otras zonas, en realidad determinan la destrucción de sistemas de defensa antiaéreas ubicadas de camino hacia estos 3 objetivos, ¿sí? Realizan la focalización en 3 puntos, en este caso, a veces solo 1, Kiev, a veces 2, y naturalmente acometen las defensas ubicadas de camino hacia allí, pero el foco de los ataques en esos 3 puntos. Por el lado de Odessa, aquí algunas imágenes muy fuertes de lo sucedido. El ruido de los geranios y, bueno, la defensa antiaérea completamente infructuosa y las explosiones. Ahí. Impacto por ahí. En Odessa, al menos 10 impactos registrados contra depósitos de armas. Recuerden que frente a esta situación, en el momento actual, los aliados, los patrocinadores de Ucrania, Estados Unidos y Europa comenzaron a despachar armas. Ahí de camino otra vez el sonido de otro dron. La defensa antiaérea, ¿sí? La convencional, fuego de metralla, otro, ahí el sonido. Bien. Frente a esta situación de completa o prácticamente completa indefensión de Ucrania, frente a los ataques rusos masivos, mayormente con drones, todos los días desde hace 2 semanas, no menos de 300, 400
drones por día con picos de más de 700. Bueno, Trump reaccionó tarde con la promesa de la reactivación de los envíos de armas. Los europeos están despachando más armas que hasta ahora. ¿Y dónde desembarcan esas armas? ¿En qué lugar desembarcan? Bueno, presentan distintas vías de acceso, pero entre otras desembarcan por aquí, por el puerto de Odessa. También recorren Ucrania por tren, pero estos ataques en Odessa sin dudas presentan ese objetivo, la destrucción de depósitos de armas de este nuevo cargamento o este nuevo paquete de armas enviado por Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas por Europa. Y en segundo lugar, los ataques contra, podemos presentar nuevamente por aquí el mapa. El segundo lugar, ubicado en esta región, aquí en Poltava, bueno, esto escrito con caracteres cirílicos, pero entendible, sin marcas aquí en el otro mapa. ¿A qué responden los ataques ahora a esta región? Bueno, precisamente a lo mismo. Por aquí, si me ayuda el mapa, Poltava, en realidad un poquitito más arriba, a la derecha de Dnipro, más o menos ubicado por aquí. Más o menos esta la zona. Bueno, ya algunas imágenes de los ataques hace un ratito no. Es el vuelo, evidentemente, de un misil, obviamente. Ahí el impacto en la parte del fondo. Por ahí otro misil más volando. Uno de los impactos. Por acá, estas imágenes recién subidas, no vistas hasta hace un rato. Hay impactos con geranios. Ahí en el fondo los impactos. Bueno, no aparece, quizás. A ver. Si me ayuda esto por aquí. Bueno. Aquí más imágenes. Bueno, distintas imágenes de los impactos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en esta zona? Bueno, atención a la ubicación de este lugar aquí. Según la transliteración del ruso del ucraniano, Pavlograd o Poltava, básicamente la misma ciudad, esta de aquí. Una vez más, recuerden el contexto, ofensiva de verano, los ucranianos prácticamente carentes por completo de defensas antiaéreas, además de los avances sobre el territorio. Reacción tardía de la OTAN, de Estados Unidos y de Europa, envío de armas, un nuevo paquete de armas por Odessa, por vía marítima, por eso los ataques hacia allí. Y una vez ingresados a Ucrania, prácticamente todos esos envíos de armas, de alguna manera, recorren en algún momento esta localidad, porque a partir de allí, atención, de este nudo ferroviario, comienzan dos líneas ferroviarias. Una esta, ¿hacia dónde? Oh, sorpresa, hacia Pokrovsk, uno de los principales puntos de esta ofensiva veraniega por tierra, ¿sí? Y atención a la línea ubicada más al norte. ¿Hacia dónde? Por aquí, hacia precisamente el eje superior de esta ofensiva en Kramatorsk.
por aquí otro de los puntos de esta ofensiva, ¿sí? El avance de este a oeste hacia Konstantinivka, bueno, y todo Druživka y finalmente Yasna Polianaki y Kramatorsk. Todo este eje, por cierto, acompañando también las vías de una línea ferroviaria, todo este eje, por cierto, el último eje de resistencia después de Pokrovsk en el Donetsk, en los territorios aún controlados por Ucrania en el Donetsk. Bueno, para el envío de armas hacia aquí, necesario el paso por aquí, por Poltava. Desde ahí, esta la recorrida de armas, la recorrida de los trenes, hacia aquí, Kramatorsk y hasta abajo, hasta Konstantinivka, asediada por los rusos, y por el otro lado, por aquí, hacia Pokrovsk, también asediada por los rusos, ¿sí? De ahí, en el día de hoy, los ataques hacia estos lugares. Y una vez más, una de las características de esta ofensiva secreta, híbrida, por aire y por tierra, y focalizada. No a todo el territorio todos los días, estos ataques masivos, no a muchísimos objetivos, sino a uno, Kiev, a dos, Lutsk y Milorad, a tres, como hoy, por ejemplo, no más que eso, pero claro, tarde o temprano afectando a todos, a prácticamente todas las aglomeraciones urbanas de Ucrania, porque machacan y machacan con estos ataques todas las noches. Todas las noches. Los ucranianos respondieron a esto con un ataque también masivo, pero no de la magnitud de los ataques rusos, ataques contra distintas provincias ya en el interior de Rusia, naturalmente también con drones. En la primera hora, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde de Moscú, 14 drones ucranianos interceptados, algunos sobre Briansk, otros sobre la región de Moscú, Tver y Kaluga, y más tarde 87 drones, con lo cual en total algo así como 101 drones disparados, según las autoridades rusas, todos ellos interceptados, aunque por ahí visto la imagen hoy de un impacto en alguna zona de camino hacia Moscú, pero recordemos que los rusos presentan defensas antiaéreas muy densas en un sistema de capas y con la cantidad necesaria de misiles interceptores para esto. No como los ucranianos, con pocas baterías de defensa antiaérea, pocos sistemas, pero por sobre todas las cosas, poca munición, ¿sí? Pocos misiles interceptores frente a ataques no de 100 drones como el del día de hoy de Ucrania, sino de al menos 300, y no de un día como hoy los ucranianos, sino desde hace 2 semanas, todos los días, o mejor dicho, todas las noches. Picos de 750 drones. A veces lo acompañan también con misiles balísticos, misiles de crucero, misiles Kinzhal. Por cierto, aquí unas imágenes muy interesantes de uno de estos ataques. Atención, bueno, o de la preparación de uno de estos ataques. Hoy no fueron realizados ataques con misiles hipersónicos Kinzhal de Rusia, pero las Fuerzas Armadas rusas, el Ministerio de Defensa, en realidad presentó esta de las maniobras de ataque. Por ahí es un MiG-31, ¿sí? Un MiG en la primera parte cargando efectivamente un misil Kinzhal en la panza del avión. Solo pueden con uno estos MiG, bueno, bastante, ¿no? Un misil pesado, el Kinzhal, de 2000 kilos, si no recuerdo mal, más o menos. Ahí su despegue. Este es un avión de la época de la Guerra Fría, ¿no? De los años 70, pero todavía en servicio y con excelentes resultados para
los rusos. Un caza de superioridad aérea de gran tamaño, de cuarta generación, en las versiones más ayornadas de 4 más, como la llaman, pero aún así un avión con sus añitos, pero con mucha potencia y por ende puede eso, el transporte de un quinzal. Esto aquí, esto un bombardero estratégico, esto un Tu-22 M3, uno de los, ahí los dos juntos. También el Tu-22 con un quinzal en la panza. El Tu-22, si no recuerdo mal, puede ascender con más de uno, puede incluso realizar 3 disparos, bueno, en este caso con la carga solo de un misil quinzal. Y en algún momento el disparo de estos misiles hipersónicos, semibalísticos, porque presentan, si bien presentan la trayectoria de una bala, ¿sí? Con el impulso, la propulsión en la parte inicial, ahí en algún momento, ahí comienza la propulsión. Interesante que el lanzamiento hecho en horizontal y no hacia arriba, muchas veces en estos misiles hipersónicos aire-tierra, los aviones realizan el lanzamiento en la fase ascendente, ¿no? En el caso del quinzal, evidentemente no. El propio misil va a generar con su impulso inicial el ascenso y después descienden simplemente con la velocidad acumulada, con la fuerza, con la energía cinética acumulada en la fase de ascenso. Ahí las imágenes del disparo de este quinzal. Si no recuerdo mal, los Tu-22 pueden realizar hasta 3 disparos con un quinzal bajo la panza del avión, ¿sí? En la zona, no adentro de la bodega, pero sí en la parte inferior central, y uno en cada una de sus alas, a izquierda y a derecha. Bueno, esta es la ofensiva y la contraofensiva del día de hoy en Ucrania, ofensiva veraniega por aire y por tierra. Según algunas fuentes occidentales, por cierto, además de esto, Rusia comenzaría de aquí a poco, en las próximas 2 semanas, una ofensiva adicional focalizada con alrededor de 160.000 tropas ya concentradas, o bien hacia Zaporizhia o bien hacia Pokrovsk. Si me acompaña la memoria, por aquí la noticia. Ay, qué lástima. Bueno, en este momento desapareció, pero según la propia CNN, ahora sí, según la propia CNN, en los próximos días comenzaría esta ofensiva. Aquí lo presentamos la noticia. Rusia refuerza su control sobre el campo de batalla de Ucrania mientras Trump concede a Putin una ventana de 50 días. Y aquí el reporte. Se cree que Rusia está a días o semanas de lanzar una ofensiva de verano intensificada, no la ofensiva en curso ya, sino mayor aún, quizás utilizando los 160.000 soldados que, según las autoridades ucranianas, están concentrando cerca de sus líneas de frente. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, Rusia también ha logrado avances pequeños pero vitales, no tan pequeños, por cierto, colocando a sus fuerzas en una mejor posición para aislar a las tropas ucranianas en 3 ciudades clave: Pokrovsk, Konstantinivka y Kupiansk. Bueno, todo lo dicho hasta aquí. Si quieren, presentamos una vez más el mapa antes del análisis del próximo eje temático con Israel, Siria e Irán. La ofensiva terrestre, como ya lo presentamos en varias oportunidades, básicamente en la zona sur, por aquí, hacia Zaporizhia, ya tomada del todo Kamiansk, después de muchísimo tiempo de luchas durante
2022, 2023, 2024. Bueno, en el rompimiento actual ya tomada Kapiansk, en toda esta zona ataques hacia Uliapole, hacia Orejov, los nudos defensivos, y todo esto también con el objetivo de Zaporizhia en última instancia, y por aquí la otra, el otro avance en forma aquí, en forma de tríada, por arriba, por aquí y más al sur, por la zona esta de Shevchenko. Todo esto hacia Zaporizhia con avances cotidianos. En la zona de Pokrovsk, la situación cada vez más fluida y con cada vez más cambios. Esta parte del cerco ya la había generado Rusia tiempo atrás. Las novedades a partir del comienzo de esta ofensiva en esta zona, en la zona norte de Minorad, con el objetivo de generar naturalmente un caldero, como lo llaman los rusos, un embolsamiento de todo este eje urbano, Pokrovsk y Minorad, los avances en cuña, en profundidad, ya casi sobre la vía de abastecimiento, la autopista T0515, esta de aquí, no, perdón, no de ahí, sino de aquí. En negro, esa la autopista, y en negro aquí las vías del tren, las dos formas de abastecimiento desde el norte de Pokrovsk, ya bajo fuego ruso. Según los reportes leídos, esta zona de aquí presenta una situación de muchísima fluidez. Nadie puede determinar, debido a la intensidad de los combates, exactamente el punto exacto del avance de las tropas rusas. Por eso aquí este mapeador presenta a las tropas rusas en los albores, en las cercanías ya de Rodiansky. Según muchos reportes, ya habrían realizado este avance los rusos. No lo colorean rojo debido a la política de este mapeador, muy conservador, hasta que los rusos no presenten imágenes en vídeo, hasta que no aparezcan documentos o aparezcan las imágenes de las banderas rusas sobre Rodinsky. No lo colorean ruso, es un mapeador muy conservador, pero según los reportes, la situación aquí de enfrentamientos constantes, terribles y muy fluidas, con avances y retrocesos, pero con la tendencia de un avance ruso permanente. Una vez copado esto, de aquí a los próximos 2 o 3 días, una vez tomado esto, bueno, la única forma de llegada a Pokrovsk, básicamente a través de esta carretera, y esa carretera ya, por cierto, bajo fuego ruso. Por último, y presentamos la última parte de esta ofensiva de verano, el avance hacia también una táctica de embolsamiento hacia Konstantinivka, con esta ofensiva en profundidad, pero con avances cotidianos a lo largo de todos los flancos. Hoy los rusos casi generaron aquí el cierre de esta bolsa y ya acometen toda esta área, ¿sí? Con la ayuda además de aquí un accidente natural, una represa de agua protegiendo el avance y generando dificultades, lógicamente, para el aprovisionamiento de los ucranianos. Esa es la ofensiva actual. En su momento generaba la sensación que Rusia comenzaría un avance fuerte sobre Sumy en el norte en verano, pero los ucranianos respondieron con muchísimas tropas en este lugar, pudieron desacelerar esos avances, desactivar esa fase ofensiva, pero en respuesta los rusos machacan y machacan en la zona centro y sur de Ucrania y por el aire, como ya presentamos hasta aquí. Por otro lado, pero siempre en el marco de esta guerra global, una vez más, guerra global entre Estados Unidos y sus secuaces contra las potencias emergentes del nuevo mundo multipolar o multicéntrico, como yo lo caracterizo. Todavía un enfrentamiento indirecto a través, por ejemplo, de Ucrania, a través de Irán, a través de Siria, a través del Líbano, a través de
Taiwán de aquí a poco, todavía indirecto, pero con visos de un enfrentamiento directo cada vez más cercano. El otro escenario, el de Siria, recordarán estas imágenes. El ataque días atrás, en esta semana, de Israel contra el Ministerio de Defensa sirio, tremendo, con múltiples bombas, en respuesta a los ataques contra las poblaciones o las comunidades drusas en la zona sur de Siria, en Subeida. El día de hoy, Netanyahu presentó esta declaración. Recuerden, comenzaron ataques, por un lado, del gobierno sirio contra las comunidades drusas, mayormente aliadas a Israel, en la zona sur. Israel respondió en defensa de los drusos con bombardeos aéreos, tanto en Damasco como en Subeida. Acompañando esa ayuda o apoyados por esos ataques aéreos, las milicias drusas respondieron a esos ataques del gobierno sirio, ahora llamado gobierno provisional sirio, hasta hace poco llamado gobierno interino sirio o gobierno interino, si no recuerdo mal. Primero lo llamaron gobierno interino, después gobierno de transición, pero en última instancia en el gobierno aparecen los yihadistas del frente hasta hace poco conocido como Al-Nusra o Al-Qaeda en Siria, con el patrocinio de Israel, de Turquía, de Estados Unidos. También participaron por ahí otras milicias, también sunitas y también islamistas, también con la idea del establecimiento de un Estado religioso, por eso lo de islamistas, sin la separación de iglesia y Estado. El Ejército Nacional Sirio, ese apoyado únicamente por los turcos, pero en última instancia todos estos grupos determinaron la caída de Bashar al-Assad y posteriormente, en el marco de una guerra entre facciones, lógica en un país tan diverso como Siria, comenzaron estos ataques. Los israelíes respondieron en defensa de los drusos y los drusos, aupados por Israel, pudieron comenzar un contraataque y reconquistar esta ciudad de Subeida, uno de los puntos principales de la comunidad drusa en el sur del Líbano, el sur de Siria. Aquí las palabras de Netanyahu el día de hoy sobre esto. פירוז המרחב דרומית לדמשק מהגולן ועד אזור הר הדרוזים. זה קו אחד. הקו השני, שמירה על האחים של האחים שלנו, הדרוזים בהר הדרוזים. שני הדברים האלה הופרו על ידי המשטר בדמשק. הוא שלח צבא דרומית לדמשק, לתוך האזור שצריך להיות מפורז, והוא התחיל לטבוח בדרוזים. חיל האוויר תקף גם את כנופיות הרצח וגם את הרקד, והוספתי יד גם לתקוף בדמשק את משרד הביטחון. בתוצאה מהפעילות העצומה הזאת, השתררה הפסקת אש, והכוחות הסורים נסוגו חזרה לדמשק. זה חשוב, והפסקת אש שהושגה מתוך עוצמה. Bueno, acá el relato de Netanyahu de lo descrito recién. Algunas reflexiones respecto a esto. En primer lugar, genera verdaderamente pavor la impunidad de su gobierno para determinar dónde comienzan ataques contra estados supuestamente soberanos sin la más mínima consideración de la soberanía de estos países, del derecho internacional. Si quiere un ataque en el Líbano, machaca el Líbano. Si quiere un ataque contra Gaza, machaca Gaza. Contra Siria, Irán. El derecho internacional, la soberanía de los estados. Bueno, ni siquiera considerada
en segunda instancia. Nada, pasado por encima una impunidad total porque los Estados Unidos convalidan esto, básicamente. En segundo lugar, ¿cuál es la situación concreta? Podemos presentar el mapa una vez más. Aquí, Saweida, esta ciudad, no voy a... Bueno, aquí celebraciones. Drusos por la recaptura de esta ciudad. Hace unos días imágenes aquí de los grupos sunitas, en gran medida beduinos sunitas, atacando esta zona. No todos, bueno, una vez más, la secuencia es la siguiente, el avance de estos grupos hacia Al-Suweida, naturalmente con la participación del llamado gobierno transicional sirio, una vez más, impuesto ahí por Israel, Turquía y Estados Unidos, también por el Ejército Nacional Sirio, también impuesto por estas potencias, pero con apoyo casi exclusivo de Turquía, junto a otros grupos enfrentados con los drusos, grupos sunitas cercanos al gobierno terrorista de los cortacabezas hasta hace poquito, pero ahora defensores de la democracia en Siria, grupos armados beduinos de distintas regiones por aquí también comenzaron este ataque. Israel respondió con bombardeos, incluido un bombardeo fuerte contra el Ministerio de Defensa, mencionado recién por Netanyahu en esa declaración, y a partir de eso los drusos pudieron reconquistar esta ciudad, reconquistar Al-Suweida. Por eso las celebraciones de los drusos, aunque no todos los grupos armados invadiendo esta zona respondieron a la orden de Damasco y abandonaron las zonas, todavía aparecen enfrentamientos, y los drusos, por cierto, reconquistando esta ciudad, después de las imágenes grotescas de gente torturada, asesinada en las calles, saqueos y demás, también perpetraron sus matanzas contra los beduinos. Esa, y esta quizás es el segundo punto del análisis, esa es la situación en un país con tanta diversidad, tantos enfrentamientos, hasta hace poco neutralizados gracias a un gobierno como el de Bashar al-Assad, para nada comparable con una democracia liberal, ni mucho menos, en algunos puntos bastante autoritario, pero con la garantía del orden y de la libertad religiosa. Por ende, drusos, alawitas, sunitas, chiitas, beduinos, todos ellos con sus sectores de residencia, de trabajo, sus relaciones económicas, políticas, culturales, sin la posibilidad de ataques de unos a otros. Ahora, cuando estos poderes, Israel, Turquía, Estados Unidos, por sobre todas las cosas, Turquía, Estados Unidos, pero Israel naturalmente también, determinaron la caída de Bashar al-Assad, comienzan los enfrentamientos internos en el marco de esta guerra civil. En este caso, entre los terroristas y los drusos. Hace tiempo, recordarán, hace algunos meses, los ataques del gobierno sirio, hasta hace poco Al-Qaeda en Siria, contra los alawitas, una rama del chiismo en una zona más al norte. Si no recuerdo mal, esos ataques la vez pasada por aquí, si me ayuda la memoria, acá, en Latakia, en esta zona. En esta zona, ¿sí? Esta es la zona alawita. Este es un país complejísimo y con muchísimas zonas, muchísimas diferencias culturales, étnicas, religiosas. La parte amarilla, por ejemplo, tomada con el apoyo de Estados Unidos, tomada por los militantes del
otrora PKK, por los kurdos, ¿sí? La mayoría de los kurdos musulmanes, pero no todos, algunos cristianos también. Bueno, muchísimas cosas muy complejas propias de Siria hasta hace poco, más o menos bajo control gracias al gobierno de Bashar al-Assad. Con este golpe de Estado, con este derrocamiento, comienza la guerra civil. Y en este marco, ¿por qué el ataque de Israel contra el gobierno impuesto por el propio Israel junto a Estados Unidos y Turquía, si hasta hace poco los patrocinaban? ¿Por qué ahora el ataque? Bueno, ¿cuál es la explicación de Netanyahu? Básicamente la siguiente. Bueno, nosotros convalidamos al nuevo gobierno, nosotros acompañamos al nuevo gobierno de Damasco, por lo menos lo convalidamos con nuestro reconocimiento, claro, por lo que eran ahí, en lugar del gobierno enemistado de Bashar al-Assad, con apoyo de Irán anteriormente. Bueno, convalidamos la llegada de estos grupos al gobierno, pero generamos un acuerdo con ellos, el acuerdo de que no realicen avances militares en la zona sur de Siria, desde los altos del Golán hacia abajo. Esa es la explicación de Netanyahu recién, ¿sí? Y como desobedecieron el acuerdo, entonces nosotros comenzamos un ataque también contra Damasco, hasta finalmente la recaptura de al-Suweida por los drusos y una tregua lograda formalmente el día de ayer entre el gobierno sirio en Damasco y los drusos aquí, tregua negociada por Estados Unidos, Turquía y los propios israelíes, ¿sí? Esta es la explicación de Netanyahu. Yo la rechazo. Acá el ataque de Israel no respondió a la violación de los hasta hace poco cortacabezas en el gobierno, ahora de un acuerdo, y este ataque por debajo de esta línea supuestamente desmilitarizada. Además, por cierto, ¿con qué derecho podría determinar qué parte de Siria militarizada y qué parte no? Israel, como país soberano independiente de Siria. Bueno, más allá de eso, esta es la excusa, esta es la explicación. En realidad, la política de Israel es la siguiente. Quería, primero, obviamente, la caída de al-Assad por su alianza con Irán y, naturalmente, secundada por Rusia. Una vez puestos ahí los cortacabezas en el gobierno, a partir de ahora es un títere de Israel, pero si ese títere con el menor poder posible, mejor, porque cuanto más débiles los actores en Siria, para Israel mejor. Entonces, no por el avance del gobierno sirio sobre los drusos, sino porque quiere a estos terroristas puestos ahí por ellos lo más débiles posibles, entonces comenzó un ataque contra Damasco y contra las milicias enviadas hacia el sur. Además, recuerden que la presencia drusa acá, en esta zona sur, genera para Israel una plataforma interesante para la posibilidad de una intervención por el sur hasta ese lugar, con la excusa de, nosotros queremos la protección de los drusos, ¿sí? Bien. En realidad, Israel no quiere ni la protección de los drusos ni nada parecido, quiere la captura, si puede, de todo Siria para el proyecto del Gran Israel. Por eso, aprovechando la caída del gobierno de al-Assad y la llegada de los cortacabezas a Damasco, conquistó, además de machacar a todas las bases militares de Siria abandonadas después de la salida de Bashar al-Assad, incluida también las bases marítimas, las bases de la Armada Siria, ubicadas, no recuerdo exactamente cuál, por encima del Líbano, perdón, ubicadas, si no recuerdo mal, en Tartus, y puede que en Latakia también, destruidos todos los barcos, bueno, destruidos la gran mayoría de instalaciones militares de Siria existentes previa a la caída de al-Assad.
bueno, después de la destrucción de todo eso, además realizó avances sobre una parte de los altos del Golán, hasta ese entonces en poder de Siria, ¿sí? Y los drusos acá generan la excusa perfecta para en algún momento un avance por aquí o incluso a través de Jordania, ¿sí? Por abajo. Así que esa es la jugada de Netanyahu, también ligada siempre a su situación interna. Recuerden que en gran medida estos ataques comienzan cuando de repente la situación jurídica de Netanyahu, acusado de corrupción, no solamente de violación de la Constitución, por bueno, su reforma en el sistema judicial, sino por casos de corrupción y múltiples, bueno, antes de que comiencen las sesiones de este juicio, ¿sí? El procedimiento natural, las declaraciones del propio Netanyahu, comienza un ataque en Irán, comienza un ataque en Siria, y esto determina inmediatamente la interrupción del juicio y la continuidad de su gobierno en el poder, a pesar de la pérdida de su apoyo en el Parlamento Israel, conocido como Knesset, ¿sí? Bien. Un poco más sobre Israel, pero no en Siria, sino en Gaza. Aquí imágenes terribles. Esta plataforma, Dios bendito. Estos, los pobres gazatíes, desesperados, a la espera de comida, gente caída, motines, desesperación por recoger un bendito plato de comida para esta gente hambriada. Terrible. El hambre, la sed. Para colmo, muchas de estas situaciones además los ametrallan, ¿no? Porque esa es una de las estrategias. En lugar de, ¿no recuerdan? Al principio, rara vez, pero cada tanto convalidaban el ingreso de camiones por los pocos pasos habilitados, uno desde Egipto, otro de Israel, pero determinaron en algún momento que esa ayuda enviada por los países árabes, por los países del mundo, la despachaban hacia Hamás. Supuestamente esa ayuda humanitaria, comida y demás, a través de eso despachaban armas, despachaban insumos para Hamás. Por eso determinaron el fin de los envíos de esa forma y generaron unas suertes de centros de asistencia humanitaria con unas colas y con unos tumultos así como estos. Y después, sobre la base de eso, en esos 3 o 4 puntos a lo largo de Gaza, desde el cielo los ametrallaban esperando comida y agua, ¿sí? Por eso estas imágenes, una vez más, terribles, ¿no? De la gente desesperada entre los tumultos esperando un plato de comida. Las imágenes, no voy a presentar imágenes de los chicos desnutridos porque generan verdaderamente escalofríos, ¿sí? Los chicos así flaquitos, con las piernitas como en su momento, recordarán, en Biafra, en Etiopía, en su momento, las hambrunas, en los años 90, bueno, casi en Yemen, incluso antes del final de la guerra entre Yemen y Arabia Saudita, o final, más o menos la tregua actual. Bueno, imágenes de ese tenor, verdaderamente horribles. Sobre el final, por aquí también, por cierto, demoledores, por favor, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, eso nos ayuda contra la censura. Aquí algunas palabras muy, muy acertadas de un historiador judío, israelí también, por cierto. Esto como una demostración de que no debemos generalizar, una cosa al gobierno de Netanyahu, otra cosa los israelíes apoyando este genocidio, lamentablemente una mayoría de la sociedad israelí, pero también muchísima gente, un 20% según las encuestas en Israel rechazan esta locura, y lo mismo los judíos del mundo, muchísimos judíos del mundo rechazan abiertamente y participan activamente en la lucha contra esto, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿sí? Para no generalizar todos los musulmanes malos, todos los judíos malos, todos los cristianos malos, no, ¿sí? Siempre recuerden, cuidado con cometer generalizaciones
injustas. Los malos, no, la maldad no responde necesariamente a una religión, sino a los actos de las personas, y gente mala en todas las religiones y gente buena en todas las religiones también. Aquí uno de los buenos, un israelí crítico, con el profesor israelí Avi Shlaim, en un programa televisivo refutando las barbaridades dichas por el conductor con un análisis muy acertado. Atención. Iran is not an existential threat to Israel, but it is a strategic threat. Now, let's compare the records of these two countries. Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? Bueno, la cara de la persona interpelada ahí como, bueno, una verdad tras otra. Muy, muy acertado esto. Bien, para redondear siempre sobre el final alguna cuestión un poquito menos trágica que todas estas situaciones, estas realidades geopolíticas en el contexto, en el marco de una guerra global. Aquí en China, siempre cosas sobre China, sobre los avances tecnológicos chinos. Por cierto, en 40 minutos comienza la transmisión en nuestro canal hermano de MP Geopolítica de Juan Antonio Aguilar. No la desaprovechen. Por aquí, en China, presentaron los chinos el primer robot trabajador capaz de el cambio de sus propias baterías, con lo cual un robot con una autonomía infinita. Atención a esto. Uno de los robots caminando, trabajando en una fábrica de automóviles, por lo menos esa es la idea. Por eso puesto ahí. Y en el momento de la recarga, atención, ahí con los brazos hacia atrás, extrayendo la batería. Pip, metida ahí la batería en la estación de carga. Esa ya cargada, sacada. Y increíble los sensores para poder acomodar la batería en ese espacio tan chiquitito, tan reducido. Puesta la nueva batería, con lo cual ni siquiera necesidad de recarga por parte de los humanos. Y al trabajo nuevamente. Técnicamente maravilloso, socialmente muy peligroso, pero bueno, esta es la tendencia global hacia el reemplazo del trabajo humano por robots, en el caso de Occidente, en manos de grandes corporaciones, ¿sí? Bien, demoledores y demoledoras, en 40 minutos comienza el programa, la transmisión de Juan Antonio Aguilar. Recuerden, por favor, aquí ayudarnos con el pulgar arriba, acompañarnos con el pulgar arriba. Mañana nosotros nuevamente, como todos los domingos, con Fernando Moragón. Y hasta el momento la primera transmisión en alta definición sin problemas. Así que vamos a realizar, de aquí en adelante vamos a realizar todas las transmisiones en 1080 dpi. Si por ahí algún problema, alguna dificultad para alguno de ustedes, por favor en los comentarios nos ayudan con el feedback, con la retroalimentación, con cualquier comentario sobre problemas. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo para la mejora permanente. Los queremos mucho, demoledores y demoledoras. Chau, hasta mañana.
Podcast.